Vamos a abrir las escrituras en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a leer de los versículos 1 al 12. Yo creo que todos sabemos que este es el inicio de un gran sermón, un sermón pero muy conocido de Jesús. Así es como inicia Jesús su sermón del monte. Amén. Vamos a leerlo. Dice, viendo las gentes, subió al monte y sentóse, se llegaron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguieren, y dijeran de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos. Mis hermanos, ahorita vamos a entrar bien qué significa eso de bienaventuranza, porque Jesús está diciendo todos los atributos las cosas que Él da. Vamos a entrar a eso, pero antes de eso, estamos, yo creo que desde el 2010 para acá, o yo creo antes de los 2000, se ha dado más importancia en la sociedad, más a lo que hacemos y a lo que tenemos, que a quienes somos. ¿Sí? Se le ha dado más importancia a lo que hacemos y lo que tenemos más que a quienes somos. De manera que la sociedad juzga muy fácil, y también como cristianos podemos caer lo mismo, juzgar muy fácil porque esa persona es, no sé, gerente de 3 plantas en Juárez y tiene una super casa y carros del año. Y el mundo tiende a juzgar de esa manera. Y nosotros como cristianos estamos siendo bombardeados constantemente a también sentirnos atacados por esa manera de que la sociedad nos hace juicio a nosotros. Y cuando prestamos demasiada atención a eso, cuando prestamos demasiada atención a lo que tenemos y volteamos a ver lo que hacemos y volteamos a ver que a lo mejor no tenemos lo que nos gustaría que tuviéramos, empezamos a batallar con el gozo, la felicidad y la alegría que caracterizan a un cristiano. Todos mis hermanos, todos buscan la felicidad, sin excepción alguna. Todos la buscan. Si es verdad que está creyente o no creyente, todos buscan la felicidad. De muchas maneras distintas, pero todos la buscan. ¿Sí? La sociedad constantemente, mis hermanos, como decía, nos bombardea dictándonos cuál es el camino a seguir para alcanzar la felicidad. ¿Qué debemos de tomar para encontrar la felicidad? Sin embargo, mis hermanos, como podemos dar cuenta, ese camino que ofrece no lleva a la felicidad. No nos lleva, sino que lleva a una felicidad aparente. A una felicidad aparente. Antes de yo conocer a Cristo, como yo les decía, yo no conocía nada de cristianismo, yo no sabía nada de que existía esto. Y yo jamás en mi vida he escuchado la palabra pecado en su significado correcto. Jamás. Y yo creía que tenía paz. Porque yo nunca había sido expuesto al evangelio, de manera que yo creía que estaba bien. Yo creía que tenía felicidad, yo creía que estaba en paz. Pero cuando llega Cristo y el evangelio, ¡pum!, me rompen esa burbuja. Y me doy cuenta que no era cierto. Que era una felicidad aparente. Ahora, yo le quiero preguntar algo. Y yo sé que es una pregunta bien trivial. Bueno, el mundo la ha hecho bien trivial y bien materialista. Pero yo le quiero preguntar algo y que se lo responda usted sinceramente. ¿Es feliz? ¿Es usted feliz?
Ya hablando como creyentes, o si no eres creyente también, respóndete esto. ¿Eres feliz? ¿Realmente eres feliz? Con lo que estás haciendo, con lo que... No con eso, no con los parámetros del mundo, sino estás feliz contigo. Estás en paz contigo mismo. Porque aún como cristianos, y ahorita se los voy a mostrar, podemos estar muy lejos, teniendo a Cristo, de estar felices y estar en paz. Lo he visto. Lo decía 8 años, pero híjole, es como si Dios me hubiera llevado así rápido a ver un chorro de cosas, ver tantas circunstancias. Y yo le digo, hay cristianos que no son felices, que no están en paz, no tienen paz, y son cristianos. Y no estoy hablando de cristinos, estoy hablando de cristianos verdaderos. Fíjese bien, primeramente, sí hay una felicidad, aquellos que no son creyentes, sí hay una felicidad aparente y temporal que le ofrece el mundo. O sea, en eso que te dicen que tienes que tener, que tienes que hacer, que tienes que lograr, sí hay una felicidad aparente en eso. Sí hay una paz aparente, y subraya esa palabra, aparente, sí hay. Y es bíblico. Hebreos 11, 24, 25. Hebreos 11, 24, 25. Fíjese lo que dice, hablando de Moisés, de cómo él dejó Egipto para seguir lo que Dios lo estaba llamando. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Que gozar de los deleites temporales del pecado. De manera que el pecado sí te genera un deleite, pero es temporal. Y es aparente. Y es exterior. Tito 3:3. Tito 3:3. Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites. En otra versión dice placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos los unos a los otros. Se fija otra vez, y deleites. El otro dice placeres diversos del pecado. Entonces, si hay un placer, si hay un deleite en el pecado. En lo que este mundo te dice, en lograr cierta carrera, en tener cierto trabajo. Y de hecho, aún como cristianos, ¿sí? No quiere decir que nos deleitemos en el pecado, pero sí también nos podemos deleitar en esas cosas que el mundo lo ve como rango, pero nosotros no lo vemos así. Gracias a Dios que tengo un trabajo por tu gracia, pero también me deleito en el trabajo que tengo. Amén. Sin embargo, el problema está cuando todo tu deleite y todo tu placer está en esas cosas temporales y fuera de Cristo. Ese es el problema. Pero si hay un deleite, si hay un placer. Ahí es donde tenemos que como padres ser sinceros también con nuestros hijos. Sabes que si te va a generar esto, te va a generar aquello, vas a creer que estás bien, pero no es cierto. Te va a durar un ratito. Te va a durar un ratito. Estos deleites, comodidades, son solo aparentes, mis hermanos, y siempre serán insuficientes, porque están tratando de llenar lo espiritual con cosas materiales. Fíjese bien eso, El mundo, el que no conoce a Cristo, está tratando de llenar ese vacío que genera por su no tener relación, no estar reconciliado con Dios, ese vacío espiritual en el alma, lo está tratando de llenar con cosas materiales. Ese es el problema, que eso no se llena con cosas materiales. Es como si usted tuviera hambre ahorita, que el hermano duraba hasta las 3 de la tarde y usted tenía mucha hambre, pero por más bonito que esté predicando, mi palabra no lo va a alimentar, no lo va a saciar de esa hambre física que tiene. ¿Por qué? Porque lo bonita que es comer físicamente para saciar el hambre. Hay muchas personas que tratan de saciar el hambre espiritual con cosas materiales. Es como si usted tratara de saciar su hambre física con aire. ¿Cuándo va a estar lleno? Nunca. Nunca. Y siempre va a ser insuficiente. ¿Y sabe qué?
Cuando estaba estudiando todo esto y todo, pues me salían más cosas relevantes a esto y no todos eran de sana doctrina. Y vi algunos que eran falsos. Le hacen creer a todo el mundo que Dios está con ellos. Le hacen creer a todo el mundo que la prioridad de Cristo es tu hogar, tu familia, tu matrimonio. ¿Y qué es la prioridad de Dios? Ya lo demás, pues ya es otra cosa, pero todos le hacen creer eso. Y sabe que puede haber cristianos que sigan buscando los panes y los peces nomás. No más. Ahora, en el mundo no se puede lograr esa felicidad. Y lo hemos enseñado aquí, el matrimonio puede hacer lo que quiera, pero no va a lograr, porque el problema es que no está Cristo ahí. O en el trabajo, o en lo que quiera poner delante. Si no está Cristo, no hay paz, no hay felicidad, no hay gozo, no hay nada. Pero a pesar de eso, y a pesar de la realidad que no podemos tener felicidad con lo que dicta el mundo, con lo que ofrece el mundo, Cristo vino a decir, hey, la felicidad verdadera sí es alcanzable. Eso es increíble, hermanos. Eso es increíble. Decía un pastor, un predicador, Malaquías termina con la palabra maldición. Es el último libro del Antiguo Testamento. Lo último que Dios dijo fue maldición sobre el pueblo por haberse apartado de él. Y Jesús comienza su ministerio diciendo, bienaventurados, dichosos, doblemente dichosos, felices sean. Jesús viene a decirnos, hey, esa esperanza, esa felicidad, si hay una manera de alcanzarla. La verdadera. Y únicamente por Cristo. Ahora vamos a las bienaventuranzas, ahora sí. Bienaventuranza. ¿Qué significa esa palabra? Feliz, afortunado, dichoso. Es lo que está diciendo Jesús. Felices, doblemente dichosos, doblemente afortunados ustedes, los pobres de espíritu, porque ellos son ese reino de cielos. Y todo lo que leímos, póngale eso. Bienaventurados, póngale felices, afortunados, dichosos. Jesús no se está refiriendo aquí a una emoción superficial. No está hablando de la felicidad como la del mundo, superficial. Jesús está hablando de una felicidad de veritas, de veras, real, tangible. Mis hermanos, aunque estas bienaventuranzas es para que usted y yo nos gocemos, porque estas bienaventuranzas, todo eso que va a decir Jesús y todo lo que vamos a ver ahorita, no vamos a ver todas, pero sí de una manera general. Y le recomiendo que las lea en su casa. Todas esas son características que debe tener un cristiano. O sea, que al mismo tiempo que nos vamos a gozar, ver lo que Jesús dice que es la felicidad, al mismo tiempo vamos a estar comprobando si somos hijos de Dios. Y al mismo tiempo, si tú no eres creyente, vas a ver la diferencia de Jesús entre la felicidad de lo que dice el mundo y la felicidad que dice Cristo. De hecho, le puse el título de hoy, la felicidad según Cristo. La felicidad según Cristo. La bienaventuranza, mis hermanos, no es cómo llegar a ser cristianos. No es que tengo que hacer esto que me está diciendo, porque la salvación no es por obras. ¿sí? No es cómo llegar a ser cristiano, sino que es lo que un cristiano debe de ser. Y quiero que veamos las primeras dos. Versículo 3, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese que yo antes no entendía muy bien las bienaventuranzas, no sabía a quién se aplicaba, no entendía muy bien. Pero quiero que conforme lo vayamos viendo, tenga eso en mente. Cristo tiene una audiencia a quien va a dirigir todo esto. Esto va dirigido a un grupo de personas nomás. A los escogidos. No más. ¿Sí? Y Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué quiere decir Jesús con pobres de espíritu? Estos son aquellos que han reconocido su bancarrota espiritual, consecuencia de estar apartados por Dios. O sea, son aquellas personas, son aquellos escogidos de Dios,
que si no fuera así sería imposible, son aquellos que han reconocido que no tienen nada, que no son nada fuera de Dios. Son aquellos que han reconocido al Dios verdadero, que han reconocido su necesidad de Él y que han reconocido que si no es por Cristo, que si no es por su gracia, no pueden obtener el perdón de Dios. Los pobres de espíritu, mis hermanos, somos aquellos que hemos sido alcanzados verdaderamente por Cristo. Los que han reconocido. Y la palabra reconocido, mis hermanos, no podemos reconocerlo ni usted ni yo por voluntad propia. Dice Cristo, felices sean, dichosos, afortunados ustedes que han reconocido que me necesitan para el perdón de sus pecados. Jesús le está diciendo, gócense en eso, en que han reconocido su bancarrota espiritual. Porque no se puede reconocer si no fuera Dios abriendo los ojos. Si no es Dios abriendo los ojos de nosotros. No se puede. Y Dios nos está diciendo, hey, bienaventurado. Sí, Jesús no está hablando de carros, ni casas, ni posesiones materiales. Jesús dice, hey, me recuerda a 1 Juan, mirad cuál amor os ha dado el Padre. Gócense, alégrense, siéntanse dichosos de ser escogidos de Dios. De que Cristo vino y les quitó las vendas de los ojos. De que yo no, sin conocer nada, de repente ya conocí todo esto y que me quiso escoger. Porque cuántos no vienen a la iglesia una y otra vez, pero sus oídos espirituales, su corazón sigue siendo de piedra. Pero gracias, Señor, porque el mío no. Gracias, Señor, lo que te plació escogerme. Hermanos, nos escogió a nosotros. No, espérame. Fíjese, viene. Y siempre le decía a Dios, ¿por qué a mí? Yo tenía otros dos amigos que eran el doble de mejores que yo en la música. Y es con los que me juntaba constantemente. Dios no nos escogió a ellos. Porque no se trata de habilidades. No se trata de lo que yo iba a aportar al reino de los cielos. Es gracia. Y en su gracia Dios le plació hacer un ladito a ellos dos y escogerme a mí. Hermanos, ¿por qué usted? ¿Por qué? Quiero que valoremos eso, mis hermanos. Dios no escogió al vecino de usted o a los amigos de usted porque tiene amigos que aún siguen de borrachos. Porque tiene amigos que aún siguen de drogadictos. Porque tengo amigos que aún siguen perdidos. Y yo no. Y yo no. ¿Se da cuenta que lo material que hace, ¿verdad? No importa. Lucas 10:20, perdón. Fíjese lo que dice Jesús. Lucas 10:20. Lucas 10:20. Mas no os gocéis de esto. Porque Jesús había mandado a predicar de dos en dos y venían sorprendidos de que los espíritus se les sujetaban, todo lo que venían haciendo, venían gozosos por eso. Y Jesús le dice, hey, mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mis hermanos, si su gozo viene de cómo predica, o de cuánto tiempo ora, o de cuánto lee la Biblia, o de que no falta la iglesia, mis hermanos, eso es idolatría. Fíjese, es idolatría. Si mi gozo como cristiano viene de que tengo una asistencia perfecta a la iglesia, de que me levanto a orar todos los días a las 5 de la mañana, de que leo toda la Biblia, de que leo la Biblia todos los días, de que estudio, si mi gozo depende de eso, es idolatría. Y sabe que a veces las solemos cometer sin darnos cuenta. Porque todos tenemos días donde lo hacemos bien. Me levanté temprano, oré mi horita, leí la palabra, testifiqué en el trabajo, ya en mi casa, el culto de hogar, todo muy bonito, leí su palabra. Pero al siguiente día se despertó tarde, no alcanzó a leer la Biblia, hizo corajes en el trabajo, no tuvo el culto de hogar en la casa,
y se siente, eso es idolatría. Eso es idolatría. Porque Jesús dice que nuestro gozo no debe venir de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Está bien sentirse mal por ser malos hijos y por no haber orado la Biblia, y por no haber leído la Biblia, por no haber orado y porque me levanté tarde, está bien. Pero si su felicidad o su gozo tambalea por eso, es idolatría. Es idolatría. Mis hermanos, y mi hermano Joel lo decía en la cena del Señor, no nos sentamos porque también lo hacemos. Estamos por su gracia. Porque soy escogido. Porque soy parte de su familia. Porque Él le plació sentarme en su mesa y hacerme llamarme hijo. Por Él. Tengamos cuidado, mis hermanos. Porque todos servimos de cierta u otra manera. Si como maestras un día lo hice bien, otro día lo hice mal. No, mi hermana. Fíjese, a mí el pastor me dio mucha paz con una frase que me dijo. Una. Bíblica. Dijo, no te preocupes, mi hijo. Si Dios hizo hablar a un burro, Dios te va a hacer hablar a ti. El Espíritu Santo es al final el que intercede. Es al final el que acomoda mis palabras para que no son mías, son las de Dios, para que usted llegue y usted reciba su alimento independientemente de mí. Hay que esforzarnos, hay que hacer nuestra parte, pero al final es Dios. Mis hermanos, a veces decimos, es por gracias, no por obras. Pero estamos viendo un cristianismo por obras. Y no debe ser así. Hay que esforzarnos, hay que dar lo mejor de nosotros para Cristo, pero mi gozo no depende de eso. Y a veces caigo en eso, mis hermanos. Que no salió bien una miniatura, que no se grabó bien, y ya estoy enojado, o molesto. Es idolatría. Es idolatría. No nos quedemos nomás con que la idolatría de los santitos. No, mis hermanos. Hay muchísimas más maneras de idolatría que aún como cristianos tristemente las seguimos cometiendo. Aquellos que han reconocido su bancarrota espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que han sido escogidos, aquellos que han reconocido su bancarrota espiritual, que necesitan de Cristo, que saben que lo necesitan a Él para el perdón de sus pecados, de ellos, dice Jesús, de ellos es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se refiere, digamos, a esa esfera, a ese ambiente donde Cristo es Rey, sacerdote, Mesías, donde Jesús está gobernando sobre nosotros. De manera que aunque todavía no llegamos al reino como tal, y todavía no se establece como tal, pero sí lo podemos vivir desde ahorita. ¿Por qué? Porque somos los únicos de la tierra, que Jesús es nuestro Rey, nuestro Mesías, nuestro sacerdote, todo. Cuando Jesús dice eso, porque de ellos es el reino de los cielos, es porque ellos van a recibir la heredad que yo les he comprado. Porque son salvos. Porque de ellos va a llegar el perdón de Dios a sus vidas. A eso se refiere Jesús. Ahora, fíjense bien. El mundo dice todo lo contrario. Jesús está diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que saben que que de ellos mismos nada puede salir. Quienes me necesitan. ¿Y qué es el mundo? Todo lo contrario. El mundo dice todo lo contrario. Feliz, dichoso, afortunado aquel que se vale de sí mismo. Que es el ingeniero que todo el mundo necesita. Aquel bienaventurado, aquel que tiene poder y dinero para hacer lo que quiere. Y no depender de nadie. Eso es lo que el mundo dice. Aquellos que confían en sus posesiones, dinero, poder, etc. Aquellos que dicen no necesitar de Dios. El mundo dice bienaventurado. Aquellos ignorantes que creen en Dios. Hola, ignorante. No saben, no conocen. Eso es lo que dice el mundo. Fíjese, totalmente contrario a lo que Jesús está diciendo. Jesús le llama bienaventurados aquellos ex borrachos, ex sicarios, ex drogadictos, ex todo, orgullosos, prepotentes, soberbios, que están de repente de rodillas clamando por el perdón de Dios. A ellos Dios le dice bienaventurados, dichosos, verdaderamente dichosos. ¿De qué sirve toda la economía, todo el poder delante de Dios?
Y hay un personaje que me encantó. Y vamos a leer Belsasar. Belsasar. Daniel 5:4. Fíjese lo que dice. Belsasar entra al reinado de Babilonia después de su papá Nabucodonosor. Es difícil decirlo. Entra al reinado del mayor imperio que existía en ese momento. ¿Sí? Y en los primeros 2 versículos, Belsasar estaba haciendo banquete, bebiendo delante de sus 1000 príncipes, trayendo hasta las copas que habían robado del templo de Jerusalén para beber vino. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de metal, de hierro, de madera y de piedra. O sea, estaban en la borrachera a su máximo nivel. Mujeres, dinero, poder, todo a los pies de Belsasar. Todo a los pies de Belsasar. Nosotros no hemos logrado eso ya. Y nos gana a veces. Belsasar tenía todo. Pero ¿de qué le sirvió? Cuando estando en medio de su fiesta, Dios le habló. Y le dijo: Belsasar, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Y quiero que vean la reacción de Belsasar. Porque a veces pensamos que cuando estemos delante de Dios, vamos a estar muy hombrecitos ahí parados. El rey del mayor imperio de aquel momento. Fíjense bien. Versículo 6. Entonces el rey se demudó de su color. Se puso pálido el rey. Cruda se le pasó así, mire. Se puso pálido. Sus pensamientos lo turbaron porque no sabía lo que estaba viendo. Estaba asombrado. Estaba llegando a un punto que no sabía ni qué estaba pasando. Y desatáronse las cinturas de sus lomos. Estaba temblando Belsasar. Las cinturas de sus lomos y sus rodillas se batían la una contra la otra. Le estaban temblando. Le estaban chocando una contra la otra sus rodillitas. Estaba temblando Belsasar. ¿De qué le sirvió el dinero? ¿De qué le sirvió el poder? Porque delante de Dios todo eso, mira, va a estar así. Así como él. Temblando. Pálido. El mundo piensa que dar cuentas a Dios, que nunca le van a dar cuentas a Dios. Pero todos se muestran verdadera persona cuando la muerte llega y toca. Han tenido paz en medio del COVID-19. El COVID-19. Tú que estás lejos de Cristo has tenido paz. O has estado como Belsasar, pálido, temblando. Porque la muerte en cualquier momento va a llamar a tu puerta. ¿Estás listo? La culpa estaba consumiendo a Belsasar, mis hermanos. Estas personas famosas que tienen todo, que tienen posesiones, que tienen dinero, que tienen todo, mis hermanos, no son más que media apariencias. Jóvenes, estudien la vida de esas personas famosas. Estúdienla, los invito. Estudien la vida de aquellas personas famosas que ustedes admiran. Que tienen carros, que tienen economía, o esos youtubers que admiran. Estudien sus vidas. Estudien las vidas de cómo mueren. Esos hombres, fíjense bien lo que les voy a decir. Esos hombres que tienen todo, que aparentan tener todo, son los más desdichados sobre el planeta Tierra. Son los más desdichados, los más infelices, los que se sienten con más vacío sobre todo el planeta Tierra. Los resto de los terrenales que más o menos que siempre quieren lograr eso, pues toda su vida sienten que quieren lograrlo y que eso los va a llenar y que eso los va a llenar. Pero cuando vemos a personas que han llegado al tope, se suicidan. ¿Por qué? Fue lo mismo que Belsasar. Porque nada de eso es suficiente para llenar
el vacío que tienes en el corazón. A Belsasar le temblan las rodillitas. ¿Se lo imagina? A mí me dio risa cuando leí. Pero al mismo tiempo le dije, gracias, Señor. Porque aunque me va a temblar los dientes cuando esté delante de Él, va a ser por no haber sido tan buen hijo. Pero no va a ser para condenación. Porque yo sé que cuando esté delante de Él me podrá reclamar cosas que yo sé que me va a reclamar. Pero yo sé que tengo entrada al lado de Él. Yo sé que voy a entrar. Yo sé que Él me va a recibir. A Él se temblaron las piernas. Bienaventurados los que lloran. Fíjese. Qué diferencia el mundo, ¿eh? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿A qué se refiere estos que lloran? ¿Nomás a todos los que lloran? No. Dos cosas. Número uno. Bienaventurados aquellos que han sentido el dolor de su pecado y han corrido a Cristo para salvación. Eso es un grupo. Bienaventurados aquellos que han derramado lágrimas por causa del dolor de su pecado, de su vida pasada, y han corrido a Cristo por perdón y salvación. Esos son bienaventurados. Y el otro, bienaventurados aquellos que todavía seguimos llorando, porque le fallamos por el dolor de su pecado. Porque dice Jesús, ellos van a recibir consolación. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Ustedes que lloran, siéntanse felices. Ustedes que lloran por su pecado y por querer buscarme, ya te fallé, Señor, y ahora quiero buscar. Y ustedes que lloran por eso, siéntanse afortunados, doblemente dichosos y felices de derramar lágrimas por dolor de pecado. Eso es lo que está diciendo Jesús. Siéntanse felices por derramar lágrimas por dolor de su pecado. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no le importa y vive como así. Dele gracias a Dios que puede derramar lágrimas por el pecado de su vida. De veras, hermanos. Porque hay cristianos que ya ni eso. Que no eran. Dele gracias a Dios, mis hermanos, que se sigue arrepintiendo hasta el día de hoy. De veras, hermanos. Lo he visto. Dele gracias a Dios que se sigue arrepintiendo. Dele gracias a Dios que es hijo y que lo disciplina. Dele gracias a Dios, mis hermanos. Siéntase feliz, siéntase gozoso, siéntase afortunado de que aún le salgan lágrimas por dolor de su propio pecado. Por sentirse dignos de Él. Porque nomás nosotros vamos a recibir consolación. ¿Sabe lo que es eso? O sea, el resto del mundo que llora, que se lamenta, que se aflige, ellos no van a recibir consolación. Ese es mi mayor conflicto con las iglesias light que hay por todo el mundo. Que les dicen y los engañan de que van a recibir consolación. Dios está contigo. No es cierto. Lo lamento, pero no es cierto. No es cierto. Y la Biblia es clara. Y si no eres hijo de Dios y si no te has reconciliado con Dios, Dios no está contigo. Y no vas a recibir consolación. No. Dios no es sentimentalista como nosotros. No vas a recibirla. Y estás lejos de Dios. Porque hay aquellos que dicen, Isaías 5:20. Isaías 5:20. Y esto éramos algunos de nosotros. Hay de los que a lo malo le dicen bueno. Y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de aquellos que a los pecados les llaman logros y éxito. Y a seguir la voluntad de Dios le llaman la escoria de la sociedad. Ellos no van a recibir consolación. Y todo aquel que está lejos de Cristo no va a recibir consolación. Mis hermanos,
Bienaventurados aquellos en los cuales hay dolor por no ser igual a Cristo. Bienaventurados aquellos que les duele pecar hasta lo más mínimo. Somos bienaventurados, mis hermanos. Afortunados, dichosos. Nunca, 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 tanto con nosotros como cristianos como los no creyentes, van a poder encontrar felicidad fuera de Dios. Jamás. Busca lo que quieras, haz lo que quieras, completa lo que quieras, sé el hombre más exitoso. Nunca vas a encontrar felicidad fuera de Cristo. Jamás. Jamás. Satanás lo que hace constantemente son ponernos carnadas. Todo el mundo en general. Poner carnadas nomás. ¿Qué es una carnada, mis hermanos? Ante un pez. Si usted fuera el pez, ¿cómo arreglan las carnadas? ¿Qué le ponen? El alimentito para el pez. Y no se ve no sé cómo se llama, el arpón, el gancho. No se ve, está todo cubierto. ¿Y el pez qué pasa? Vámonos. Carnita, comidita, de la buena. Llegan y ¡pum! Y nos sacan, digamos, muertos. Satanás así le ha puesto carnadas a todo el mundo. Y nosotros, habiendo mordido esas carnadas, Dios nos rescató. Dios nos rescató. ¿Cuántas carnadas ya mordidas? Jóvenes, niños, hermanos también ya como cristianos. ¿Cuántas llevamos? Ahora, cuando hablo de que no podemos encontrar felicidad fuera de Dios, no me refiero nomás únicamente a lo que el mundo ofrece. Hay cristianos que pueden buscar la felicidad en base a sus obras. Es lo que le decía ahorita. Sentirse felices y gozosos porque yo predico, porque yo esto, porque yo hago, porque yo... Fíjense muy bien. Hay mucha falsa religiosidad de muchos que se dicen ser cristianos. Muchas personas engañadas porque se basan en sus obras. Yo le decía a mi esposa la otra vez, digo, por eso los mundanos se sienten a gusto en esas iglesias live. Porque piensan que son. Porque piensan que por estar ahí y por esos 30 minutos, 20 que te dicen, Dios está contigo, Dios está con ellos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Hay cristianos también que aún con sana doctrina siguen estando engañados por sí mismos. Ahí está. Ay, se me fue el nombre, hombre. Aquellos que van y le llevan a los apóstoles le llevan a Pedro lo que vendieron y lo defraudaron. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. ¿Cuál era el fundamento de Ananías y Zafira? Sus obras. Ese era el fundamento de ellos. Versículos antes está Bernabé, cuando todavía no era misionero y todo lo que iba a hacer. Y Bernabé, dice ahí la palabra, que dio todo lo que tenía, literalmente. Y lo entregó a los pies de los apóstoles. Y luego usted sigue leyendo y ¡pum! Entra Ananías y Zafira. Quienes sin necesidad alguna van y mienten a Pedro para aparentar que yo también di todo. Para aparentar espiritualidad. Mis hermanos, su existencia perfecta no le da ninguna espiritualidad. Su lectura diaria inquebrantable, cuando confía en eso nomás, tampoco le da espiritualidad. Porque si la lee con el corazón incorrecto, también no le sirve nada. Su perfecta oración de cada día tampoco le sirve de nada. Porque lo está orando con un corazón incorrecto. Hay muchos cristianos engañados, pensando que son y no son.
Mis hermanos, si usted no ha experimentado las dos antes, no es cristiano. Si usted no ha sido pobre de espíritu, no es cristiano. Si usted no le duele pecar y no llegar a la imagen de Cristo, usted no es cristiano. Tan sencillo, y decía un predicador, y llano que suene. Si usted no cumple con eso que dice la bienaventuranza, usted no es cristiano. No quiere decir de manera perfecta. De un grado mayor o menor, pero todos debemos tener eso. Eso que leímos ahorita, todos la deberíamos tener. Mayor o menor, pero deberíamos tener. Todos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Versículo 6. Aquellos, ¿a qué se refiere? Son aquellos que buscan agradar a Dios antes que por el valor de sus propias obras. Son aquellos que buscan la justicia de Dios más que la suya propia. Son aquellos que hacen todo lo contrario a lo que hizo la iglesia de Éfeso. ¿En qué cayó la iglesia de Éfeso? Puras obras. Pero no tenías amor por mí. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que buscan el agradar a Dios. No tanto por cumplir por las leyes como los fariseos que lo hacían. No. Sino que su corazón al hacer las cosas es confiados en lo que Cristo hizo por ellos. Es lo que les decía el miércoles. Ese venid y allegaos confiadamente. Ese confiadamente no es para que nos acerquemos como si fuera el vecino. Ese confiadamente es para que nos acerquemos confiando en lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que significa ese confiadamente. Porque Cristo partió el velo y tenemos entrada directa hasta el trono de la gracia. A eso se refiere confiadamente. No a que lo hagamos con irreverencia. A eso se refiere confiadamente. Y aquellos que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que confían en lo que Cristo hizo por ellos. Y viven de esa manera. Mis hermanos, había hombres, y fíjese bien, las aventuras están atacando eso. Obras, 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 obras. Es lo que está atacando Jesús. Porque hay aquellos que dicen, Señor, Señor. ¿En qué confiaban ellos? En tu nombre hicimos esto, esto, esto y esto y esto. O sea, ellos pensaban que su currículum como predicadores y sacadores de demonios y todo, ellos pensaban que su currículum iba a ser suficiente para entrar al reino de los cielos. Ellos confiaban en su currículum. Y no es así, mis hermanos. Su maldad era que servían a Cristo como a ellos les parecía. Qué terrible, mis hermanos. Por eso hacemos tanto énfasis en conocer a Dios. En saber qué es lo que le agrada. Porque hay cristianos que sirven a Dios como a ellos les parece. Lo que dice el pastor y lo que dice pues quién sabe. Yo no vengo a la iglesia. Y no estoy diciendo que confíe en eso. Pero si hay un corazón renovado, yo quiero estar donde mi Señor está. Siempre que puedo. Que hay veces que no se puede, yo lo sé. Pero siempre que puedo, aquí está. Estar aquí. Y hay cristianos que le sirven como ellos. Le place. Y no es así. Hay reglas en Cristo. Y no tanto reglas, mis hermanos. Es por amor a Él. Es para agradarle. Y si seguimos viviendo con una mentalidad de que esto es pecado, y aquello también es pecado, y aquello también es pecado, bueno, es vivir para agradarle a Él. Si usted vive agradándole a Dios y amándolo, esos pensamientos de tanto legalismo se van a ir. Se van a ir. Platicando con mi hermano Joel, o sea, a veces nos sentíamos tan mal por faltar a la iglesia un día. Por faltar a la iglesia un día. Y eso era legalismo. Siendo sincero en mi corazón. Eso es legalismo. Si no pude, si de verdad no pude, pues. Y Cristo me enseñó eso ya después que se embarazó mi esposa y muchas cosas que han pasado. Que a veces no he podido estar aquí. O ella no ha podido estar aquí. Eso es legalismo, mis hermanos.
Y es idolatría también. Tengamos cuidado con ese tipo de cosas, mis hermanos. Estas personas jamás fueron salvas. Entonces, que Señor, Señor, en tu nombre, jamás fueron salvas. Así hay muchos impíos que profesan ser cristianos. Muchos impíos que profesan ser cristianos. Mis hermanos, la verdadera felicidad, escúchenme bien, consiste en conocer a Dios, en vivir en comunión con Él y en obediencia a sus preceptos. La verdadera felicidad está en vivir en comunión con Dios. Como cristianos, ahí está la verdadera felicidad, mis hermanos. Consiste en conocerlo, en vivir para Él, en vivir en obediencia a Él. Ahí está la felicidad, mis hermanos. Salmo 1, del 1 al 3. Salmo 1, del 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado aquel que no andaba en consejo de malos, que andaba en obediencia a Dios. Santiago 1:25. Santiago 1:25. Mas el que hubiera mirado atentamente a la perfecta ley, que es la de la libertad, no legalismo, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Y fíjese bien ese versículo, cómo lo describe Santiago. Aquel que ha mirado atentamente la ley. Y luego nos aclara, no como legalismo, con libertad, con gracia, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo. ¿Cuántas veces hemos sido oidores olvidadizos, mis hermanos? ¿Cuántas veces no hemos sido oidores olvidadizos? Se nos da el consejo, se nos dice lo que es bíblico, Dios nos habla a través de su palabra y saliendo de aquí se nos olvidó. Miren, mis hermanos, aquel que es hacedor, este será bienaventurado en su hecho. Doblemente dichoso. Feliz aquel que se deleita en la voluntad de Dios. Mis hermanos, es imposible ser feliz viviendo en desobediencia a los preceptos de Dios. Es imposible. Es imposible. Yo he visto cristianos que se alejaron, viven en desobediencia y suben fotos de la familia y en el festejo. No son felices. A mí no me engañan. No son felices. No son. Porque estando con la vid, teniendo a Cristo ahí, como pámpanos, se secaron, se cayeron, hasta llegaron. ¿Sabes lo que es estar en el medio del desierto? Tener tanta sed, estar la fuente de agua delante de ti y no beberla. Eso es lo que hacen todos los cristianos, que se deleitaron, bebieron de la fuente, pero no eran, se fueron. Doblemente culpables aquellos que han probado de los deleites de Cristo y los han negado y los han cambiado por los del mundo. Ellos doblemente malditos. Lo contrario. Doblemente desdichados. Jóvenes, no se dejen engañar. Aun cuando yo mismo me aleje y me llegue a fallar y lo que haga y diga que me deleito y tengo poder y tengo dinero, no es cierto. No es cierto. No es cierto. ¿Y sabe qué coinciden estos cristianos que he visto así? Les llegó la camioneta. Les llegó el buen trabajo. Les llegó el dinero. Y para abajo. ¿En dónde está su felicidad, mi hermano? ¿En dónde? Yo le doy gracias a Dios que hemos vivido en casas amplias, hemos vivido en casas bien chiquitas.
pero amplia, chiquita, batallando con el carro y lo que quiera. Gracias, Señor. Y yo sé que ustedes tienen el mismo sentimiento. Gracias. Casa de 2 pisos, casa de 1 piso, con trabajo, lo que quiera. Señor, gracias. Mis hermanos, decía Pablo, es estar contento en todo. ¿Cómo podemos saber estar contentos con la escasez si nunca estamos ahí? ¿Cómo Dios nos va a enseñar si nunca hemos estado en escasez? Tiene que llegar para saber estar contento en todo. Porque la riqueza es muy fácil. Teniendo la economía, estando en paz hasta cierto punto, es fácil. Pero cuando hay escasez, ahí es donde ya podemos decir, hermano, sé estar contento en todo. Hermanos, ahí está David. Ahí está David. Del David que peca a David antes de pecar. Danzaba David, mis hermanos. Venció a Goliat David. Usado por Dios David en tantos múltiples aspectos. Sin embargo, mis hermanos, pecó. ¿Y luego qué pasó? ¿Dónde quedó el gozo de David después de pecar? ¿Dónde quedó esa felicidad? Al contrario, doblemente miserable fue después de pecar. ¿Dónde quedó la felicidad del rey David? ¿Dónde quedó todo su dinero, todo su poder, todo lo que hizo? ¿Dónde le quedó a David cuando pecó, mató, fornicó y todo lo que hizo? ¿Dónde estaba? Y hubo consecuencias después de él. Se murió su hijo. Sus hijos lo traicionaron. Anduvo huyendo de sus hijos. ¿Dios lo perdonó? Dios lo perdonó. Pero ya no fue igual que antes. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. Porque a veces nos acostumbramos a esa paz, a esa tranquilidad, a esa felicidad. Que nos empezamos a confiar. Empezamos a dejar de hacer lo que deberíamos hacer, que fue lo que le faltó a David. En vez de estar en la guerra, se quedó a gusto en el palacio. Empezamos a confiar. Las barreras empiezan a bajar. Dejamos de orar. Dejamos de leer. Se nos olvida que esa paz no es el matrimonio. No está en los hijos. No está en el trabajo. No está en las posesiones. Está en que Cristo sea el centro. No nos olvidemos de eso, mis hermanos. No nos olvidemos. Como yo le decía el viernes, he tenido 2 años de paz y felicidad. De verdad. Sí he tenido pruebas y todo, pero gracias a Dios hasta ahorita. Y puede que el día de mañana ya tenga una fuerte. Pero hasta ahorita he tenido 2 años de mucha felicidad y paz. Pero si se me llega a olvidar que esa paz depende de Cristo, todo se va para abajo. Por más mejor esposo que sea, por más mejor esposa que sea, por más mejor hija que sea, por mejor trabajo que tenga, no importa. Si no permanecemos como pámpanos a la vid, que es Cristo. Sin Él, nada podemos hacer. Iglesia, las familias son bien importantes. Hermanos varones, les hablo a ustedes. Nuestras familias, tener bien a nuestra familia, es bien importante. Porque el fundamento de la iglesia, obviamente es Cristo, ¿va? Pero hablando terrenalmente hablando, si las familias están bien, la iglesia está bien. Y se lo he escuchado a pastores con años en el ministerio. He dicho, las familias, cuiden a las familias, que las familias estén bien. Si usted como varón y yo como varón hacemos nuestra parte para que nuestra familia esté bien. Y estar bien no es conforme a lo que este mundo dice que está bien. Estar bien significa que nos aseguremos de que Cristo siga siendo el centro de mi familia. Eso es estar bien. Y si Cristo sigue siendo el centro de nuestra familia, podrá venir las aguas y los mares, pero no van a pagar nada.
Mis hermanos, ahí está David, como les decía. Pero tampoco, mis hermanos, aunque hay que ser obedientes y buscar eso, tampoco nos desanimemos en extremos muy grandes por no ser perfectos. Está bien que sentamos ese dolor, pero tampoco caigamos al extremo de, Señor, no soy digno de nada, ni soy el peor de tus hijos. No, mis hermanos, recuerde, es por gracia. Es por gracia. Como decía, la verdad, la felicidad no depende de las riquezas, de la salud, no depende del matrimonio, no depende de los hijos, no depende de las circunstancias, depende de estar en comunión con Dios. Juan 16:22, ese texto me encanta. También pues, vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza. Los apóstoles, Jesús ya les había dicho que se iba, pues, lo que iba a venir, la crucifixión, su muerte. Y estaban tristes porque se iba a ir de cierta manera. Dice, ahorita tienes tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón. Y nadie, subrayen en su Biblia, y nadie les quitará de vosotros vuestro gozo. Nadie, ni nada nos puede quitar el gozo que viene de Cristo, siempre y cuando estemos pegados a David. Mientras estemos pegados a David, ni cuchillo, ni hambre, ni desnudez, ni nada, mis hermanos, nos podrá apartar del gozo, la felicidad y la bienaventuranza que Dios nos ha dado a nosotros. Jesús llama bienaventurados también a aquellos que padecen persecución. Fíjese, aquellos que son torturados por causa del Evangelio. Jesús le dice, siéntanse felices, doblemente dichosos de estar sufriendo por mi causa. Y sabe que eso es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo. Pero yo sé que sí se puede. Yo sé que eso es irreal. Porque la historia nos dice de mártires cantando, siendo quemados vivos. ¿Cómo? ¿Cómo? Por la bienaventuranza que Dios les ha dado. No sé qué será eso. Y sinceramente, no quiero saber. Pero si Dios me llega a permitir, ahí les diré cómo dice. O ustedes a mí. Jesús les llama aventurados. Ahí está Pablo y Silas también, en medio de la cárcel, en la oscuridad, cantando, alabando a Dios, orando. Hermanos, amigos, solo en Cristo hay perdón, solo en Cristo hay paz, solo en Cristo hay felicidad, solamente en Cristo. Corre hasta donde quieras. Completa todos los éxitos que quieras. Estudia lo que quieras. Sé el mejor ingeniero, sé la mejor maestra, sé la mejor lo que quieras. Eso no te va a dar paz. Pero ¿sabes qué? Cristo hoy te dice, en mí hay paz verdadera. Escuchaba a una persona famosa hablando de Dios y me dio tanto coraje. Porque decía, las últimas palabras de Jesús fueron ámense los unos a los otros. No fueron pecadores, arrepiéntanse. Y dije, ¿qué? No has leído la Biblia, compañero. No has leído ni siquiera, no la has abierto, yo creo. No eres amado por Dios, ¿eh? Eres amado de una manera común, en su gracia común, pero no eres amado de manera especial, como yo sí soy. Y les dije algo, mis hermanos, en el estudio de los niños, de cómo educar a nuestros hijos. Hay que confrontarnos con la realidad de que no son salvos. Aunque me duela, y aunque vea a mi niña muy princesa y lo que quiera, no es salva. No es salva. Y si Dios la protege, es porque hay dos chicharitos orando por ella. Pero merece la muerte. Merece la muerte. Por pecadora, así
como usted y yo la merecemos. Jóvenes, niños y todos aquellos que están fuera de Cristo, ¿qué están esperando? ¿Qué estás esperando? Eso que estás buscando no te va a llenar. No te va a llenar. Te lo dice alguien que ahorita puedo decir que casi tengo lo que decía que quería tener en el mundo. Casi, me faltan algunas cosas. Pero te puedo decir que ahorita que tengo esas algunas cosas que decía que quería tener, las puedo dejar fácil. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Me da tanta tristeza ver en el trabajo, y ustedes que están en Maquila lo han visto. Gente que por supuesto, que por lo que hacen, su trabajo se sienten intocables. A mí me da risa. Y le digo, hey, es un cuadrito nomás. Es un cuadrito lo que mide la maquila, nomás aquí tienes poder. Entre comillas. Y te sientes intocable, de veras. No. Qué triste, me da mucha tristeza. De verdad. Por eso Dios nos ha puesto a cada uno en donde nos ha puesto para evangelizar. Conclusión. Un cristiano debe tener todas estas características. Limpio corazón, misericordiosos, tienen hambre y sed de justicia, mansos, los que lloran, pobres en espíritu, sufrir por causa del evangelio. Todos los cristianos deben tener esas características. Mayor o menor grado, pero todas las deben tener. Si usted no las tiene, mi hermano, escudriñe. Si las tiene, hermano, siéntase doblemente dichoso el día de hoy. Y lo que resta, doblemente afortunado, porque usted es parte del reino de los cielos. Porque para usted fue la palabra de Dios que le dijo, bienaventurado eres. Porque estás delante de mí y he abierto mis brazos a ti. Bienaventurado, mis hermanos. Tengamos cuidado que este año que comenzamos, y esto es lo que queda de ahorita, no nos movamos por dinero y la economía, por las casas. Mire el fuerte que no caiga. Mire el fuerte que no caiga. Busca a Cristo, tú que estás lejos. Pídele perdón a Dios. Pero sobre todo yo te recomiendo algo. Reconoce que no eres feliz. Reconoce que lo necesitas. Pídele a Dios, Señor, hazme pobre de espíritu. Dame lágrimas, así. Dame lágrimas por mi pecado. Hermanos, bienaventurados. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos. Nuestra edad es grande en los cielos, mis hermanos. Que así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. No somos la única colada del desierto, mis hermanos. Hay más cristianos, pero hermanos, gócese y alégrese de que usted es escogido de Dios. Gócese, mis hermanos. Mire, deleítese en cuán amor nos ha dado Dios, que podamos ser llamados hijos de Él.